la transmisión especial a través de Mega Noticias TVC. En la línea de Mega Noticias vía Skype, Marco Cortés, el líder nacional de Telefónica, el líder nacional de Acción Nacional. Marco, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué ole, Paco? Qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti y a los amigos que nos escuchan. Muy buenas noches. A ver, 2 años ya del triunfo del presidente López Obrador. ¿Cómo sopesar esos 2 años? Sabemos que tiene 18 ya en la silla presidencial, llevando las riendas de este país. ¿Cómo medir esos meses desde hace 2 años prácticamente? Lamentablemente, Paco, las cosas en México ya estaban mal. El gobierno de Peña Nieto no dejó satisfecha a la gente y por eso se apostaron por un cambio y había un crecimiento económico mediocre del 2%, pero ahora lamentablemente lo que vemos, lo que nos encontramos es en el 2019 recesión económica. O sea, estábamos mal en economía con Peña Nieto y ahora estuvimos peor con López Obrador porque tuvimos recesión económica en el 2019 y sin crisis todavía que pudieran escudarse en esto. Lo mismo ocurrió en materia de salud. Se desmanteló el Seguro Popular, un programa que funcionaba mucho mejor de lo que hoy funciona el INSABI. Se le quitaron recursos a programas sustantivos importantes como la atención de los niños con cáncer y con muy poco tino, también definieron finalmente militarizar ahora la seguridad como no se había hecho en ninguno de los gobiernos anteriores, de manera permanente y ya reconociendo el fracaso de la Guardia Nacional. Y también hay que decirlo, Paco, en apego a la verdad, las cosas de seguridad venían muy mal, pero ahora están peor, porque tuvimos en el 2019 el año más violento de que México tenga registro. Y por eso es que se tiene que corregir el rumbo y por eso es que le hemos pedido al presidente López Obrador que se deje ayudar, que escuche las diferentes propuestas que le han hecho sectores productivos, laborales, especialistas, científicos, que escuche a los partidos políticos de oposición, que construya con los gobernadores, que construya con los alcaldes, a quienes no les ha mandado un solo peso para poder enfrentar esta situación tan complicada. Y como tú bien sabes, Paco, tenemos lamentablemente en México una muy elevada tasa de letalidad por la negación, por la cerrazón a hacer pruebas, y tenemos también en México un gran número de personas que han perdido su empleo formal o informal y que hoy no tienen garantizado su ingreso. Y por eso es que presentamos la iniciativa del ingreso básico universal, para que todos los mexicanos puedan recibir un apoyo, pero sin el tamiz del criterio político de a quién sí se le da y a quién no se le da, para que entonces todos los que lo necesiten puedan verse beneficiados de ellos sin la cuestión del paternalismo o de la dependencia clientelar, que es la apuesta que está haciendo este gobierno. Déjame preguntarte esto, Marco, porque muchos nos preguntan a través de redes sociales y del WhatsApp. Mucha de nuestra audiencia dice, es que nada más atacan al presidente. Yo te pregunto, ¿hay cosas buenas que mencionar de esta administración? Mira, al inicio yo pensaba que iban a combatir la corrupción, pero cuando nos damos cuenta de casos como la compra de respiradores a sobreprecio, que la cancelaron hasta que la denunciamos formalmente, y no me refiero solo a la del hijo de Manuel Bartlett, me refiero a una de 2,500 respiradores de 80 millones de dólares que también denunciamos públicamente y formalmente, y cuando nos damos cuenta que la secretaria de la Función Pública tiene cosas que no puede finalmente comprobar con sus ingresos, y cuando vemos que es ella entonces quien va a estar defendiendo a todo el equipo cercano del presidente, cuando vemos que la Secretaría de Energía está involucrada con asignaciones directas de contratos, pues ya ni siquiera en ese rubro que pensamos que algo se haría, pues tampoco vemos claramente algún avance en la materia, porque se nos ofreció que se acabarían las adjudicaciones directas, ahí bien en el Plan Nacional de Desarrollo, y bueno, pues como nunca hay adjudicaciones directas, más bien lo que están acabando son con las licitaciones públicas. Un gobierno muy opaco, y yo lamento pensar que va a ser un gobierno también, y está siendo un gobierno muy corrupto.
En todo esto, ya 18 meses del gobierno del presidente López Obrador, 2 años de su triunfo, ¿dónde está la oposición, Marco Cortés? Pues por fortuna, logrando batallas, ganamos en Aguascalientes en el 2019, el 85% fue población gobernada por el PAN a nivel municipal. El PAN Pero logró ganar más allá de eso, Marco, más allá de eso, Marco, te pregunto porque ha sido 18 meses de muchos cambios. Los acabas y prácticamente hilando uno por uno lo que nos acabas de mencionar. Y en todos esos cambios, ¿dónde estuvo la oposición? ¿Qué ha hecho la oposición para mantener un balance? Bueno, pues presentar acciones de inconstitucionalidad, frenar en el Senado de la República interciones como la de ir a la boleta en la elección del 21, corregir la minuta de la Guardia Nacional, un sinnúmero de temas como vulnerar a la Cámara de Diputados, haciendo que el presidente de forma directa pudiera asignarse los recursos. Ha sido un sinnúmero de temas en donde el bloque opositor ha logrado contener, ha logrado mejorar, y entonces ahí ha estado la oposición logrando poner recursos en la Corte y sacándolos adelante, como fue el caso de la ley Bonilla, y ahí ha estado en la arena electoral, ganando en Aguascalientes, Durango, Tamaulipas y como partido en el estado de Puebla, en donde el PAN frente a Morena logra tener muchos más votos para la gubernatura en este proceso extraordinario. Pandemia, inseguridad y violencia, corrupción, recesión económica, es parte de lo que hoy es el panorama de nuestro país. Marco Cortés, ¿aún hay posibilidades de construir este gran acuerdo nacional que nos saque a flote? Por supuesto, solo falta la voluntad del Ejecutivo Federal. Hemos reiterado esa necesidad de construir todos. La situación por la que pasa el mundo, pero particularmente México, nos ocupa a todos nuestros gobernadores, a todos nuestros alcaldes, a todos los sectores de la población, pero pareciera que no hay oídos para escuchar todas las propuestas, todas las sugerencias. Ahí está la propuesta del salario solidario que presentó la Coparmex y que nosotros hacemos nuestra y que impulsamos para que la gente no perdiera su trabajo. Está un sinnúmero de propuestas que hemos realizado como partido, está un sinnúmero de propuestas que se han realizado desde nuestros gobiernos estatales y municipales y vemos razón. De hecho, vemos decisiones que aún generan mayor incertidumbre, como cerrarle la puerta a las energías limpias y renovables, cuando en el mundo la tendencia es abrirle las puertas a las energías limpias, cuando en el mundo más bien se está haciendo el plan para desplazar los hidrocarburos como combustibles contaminantes a otros que no generan tanto daño al medio ambiente. Y aquí en México pareciera que vamos hacia atrás, como los cangrejos. O sea, y ahora el tren va a ser un tren de carbón casi. Eso es lo que no podemos pues aceptar, que México retroceda cuando el mundo debe avanzar. Y hoy la situación es muy delicada porque tenemos cifras muy complejas, no cuadran los datos de la Secretaría de Salud con los de los registros civil, hay muchos más fallecidos de los que se están reportando de COVID y vaya que tenemos una muy alta tasa de letalidad. Y en materia económica, pues un enorme cierre de negocios, una enorme pérdida de empleos, falta de sensibilidad. ¿Qué te puedo decir con mucho orgullo? Que donde gobierna Acción Nacional se ha logrado tener una menor tasa de letalidad, se ha logrado atemperar, se ha logrado mitigar el contagio porque se han tomado medidas mucho más adecuadas, y también donde gobierna Acción Nacional se han cancelado, pues se han pospuesto proyectos que hoy no son importantes ante la coyuntura y se ha apostado esos recursos para cuidar el ingreso de las familias mexicanas, para cuidar los micro, los pequeños y medianos negocios. Por último te pregunto, Marco Cortés, ¿cómo se ve el camino al 2021? Elecciones importantes y ya hay desde el atril presidencial un guardián del proceso electoral. Pues es cuando vemos que el presidente añora esas épocas en donde la Secretaría de Gobernación era el referee, el árbitro electoral.
cuando Manuel Bartlett, hoy titular de la Comisión Federal de Electricidad, tiró el sistema. Añora esos tiempos, pero se le olvida que ya está el Instituto Nacional Electoral, el INE, que es de ciudadanos, que es autónomo y que además fue el órgano con el que él ganó la presidencia de la República, que genera imparcialidad, genera equilibrio, y es muy lamentable que hoy quiera él controlar las elecciones. Él debe de concentrarse en una cosa, en ser jefe de Estado, en dar resultados, y eso es lo que no ha habido. Él se asume presidente de partido cuando debe ser jefe del Estado mexicano, presidente y gobernar para todas y para todos por igual, y no pues todas las mañanas hacer politiquería y no todas las mañanas denigrar a la oposición o a los otros partidos. Esa labor partidista, claro que nos corresponde a las diferentes fracciones parlamentarias, claro que nos corresponde a las instituciones políticas, pero no al presidente de la República. Eso es lo que no ha entendido, que dejó de estar en campaña para ahora hacer gobierno, y ha sido claramente un pésimo gobernante a la luz de los resultados en materia económica, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de combate a la corrupción. Pues claramente no ha dado el ancho, no ha logrado cumplir las expectativas. Y yo veo que en el 21 vamos a tener una jornada electoral con una alta participación social, en donde la gente se apueste por lograr equilibrios, por lograr contrapesos y por los gobiernos que están dando mejor resultados. Yo te puedo decir que nuestros gobernadores de Acción Nacional están en las mejores calificaciones, están en la mejor evaluación de la gente que gobernamos, muy contrario a lo que pasa con todos los gobernadores de Morena, que están pésimamente mal evaluados, los alcaldes de Morena, que están muy mal evaluados, también los de Acción Nacional encabezan la lista de los mejores alcaldes, y los de Acción Nacional encabezan la lista de los mejores gobernadores. Y ahí está, con hechos, con resultados, y también siendo una oposición que propone, que construye, que señala y que denuncia pública y legalmente lo que haya que hacerse. Marco Cortés, te agradezco enorme estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, Paco, un abrazo, muy buenas noches y síganse cuidando todos, por favor. Muy buenas noches. Marco Cortés, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional. Y tenemos lista ya la siguiente entrevista, ¿es correcto, producción? Sí, ahí tenemos vía Skype a Alejandro Armenta, senador por Morena. Senador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, qué gusto saludarte a ti, a tu programa. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy están de fiesta en Morena, 2 años ya del triunfo legítimo, del triunfo electoral de Morena y del presidente López Obrador. A ver, de entrada te pregunto, ¿es un triunfo de Morena o un triunfo del presidente López Obrador? Bueno, indudablemente que el liderazgo más fundamental lo encabezó el presidente Andrés Manuel. Él fue dirigente de Morena, a él le tocó construir este gran movimiento, y fue un triunfo de la militancia, de los simpatizantes, de los seguidores, de los mexicanos, que anhelábamos un cambio y que anhelábamos un país donde se eliminaran los privilegios. Y eso es lo que se ha logrado en estos 2 años, eliminar los privilegios. Y menciono uno, Manuel Bartlett, pero ¿vamos a estar limpios de esos personajes, de esos escándalos de corrupción? Indudablemente que hay que combatir la corrupción, y es fundamental que sea quien sea, se aplique la ley. Nosotros entendemos claramente que el presidencialismo tóxico panista se infiltró, se diseminó en toda la administración pública, en los poderes públicos, y eso generó en el país saqueo fiscal, saqueo presupuestal y saqueo energético. Se institucionalizó desde el poder político. Ahí nacieron las empresas fantasmas y la facturación para justificar actos inexistentes. Ahí es donde la corrupción se convirtió en un elemento... Sí, dime. Hoy, senador, pero hoy, senador, ¿no hay de esos? ¿No vamos a tener de esos? No vamos a tener un Genaro García Luna, indudablemente, Paco Ramírez. Ya lo ha comentado el secretario
de Seguridad, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en la época de Calderón y quien protegía a los narcotraficantes. Tampoco vamos a tener, no lo vamos a permitir, refinerías invisibles como las que se querían construir en Tula Hidalgo. Lo único que se construyó es una barda que a los mexicanos nos está costando hoy durante 50 años 10,000 millones de pesos. Tampoco vamos a tener a los hijos de Marta Sagún, los Viviesca, saqueando Pemex a través de los fideicomisos y de los buques tanques. Y tampoco van a encontrar ustedes, amigas y amigos, las concesiones que dieron de agua, 4,000 concesiones en aguas superficiales y subterráneas a extranjeros. Los mayores recursos hídricos del país hoy los tienen las empresas extranjeras y fueron entregadas por los gobiernos panistas de Fox y Calderón. Tampoco van a encontrar en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador una concesión de manera leonina entregando los recursos públicos de las zonas de mina. Quiero informarles que 30,000 concesiones, fíjense nada más, 30,000 concesiones mineras fueron entregadas entre los gobiernos de Calderón y de Fox. Si hay 190 millones de hectáreas en el país de superficie territorial, con Fox y Calderón se entregaron 70 millones de hectáreas. Entregaron casi una tercera parte del territorio nacional para la explotación minera. Eso no lo van a encontrar en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Oye, senador, déjame preguntarte, hoy, 2 años del triunfo electoral, ¿cómo poner en la balanza lo que se ha logrado y lo que no se ha logrado en esta administración? Recuerdo muy bien, Paco, cuando durante todo el sexenio anterior se discutía, yo era diputado federal, se discutía el mando único o el mando mixto. Así se la pasaron en un sexenio. Pero es necesario que el gobierno, las autoridades del PAN recuerden que cuando gobernó Fox y Calderón se desató una gran guerra con los narcotraficantes y se militarizó al país. El ejército tuvo que salir a las calles para justificar un fraude electoral y de esta forma se desató una guerra que afectó a millones de mexicanos. Se presumía la guerra contra el narcotráfico. La Guardia Nacional, que es una institución de proximidad, que es una institución que se está desarrollando, tiene un año, frente a más de 3 sexenios donde el poder político ha sido socio de los delincuentes. Ejemplo, Genaro García Luna y otras autoridades que han sido cómplices de los delincuentes. Hoy la Guardia Nacional cumple un año y está logrando desdoblar todo un sistema de inteligencia y de atención de manera coordinada con el gobierno de los estados y de los municipios en el país. Pero lleva un año. Oye, senador, sí, lleva un año y un año terrible, y estos últimos días, bueno, que se inscriben en la historia del país como los más violentos, los más inseguros, con masacres, con balaceras, con atentados en la Ciudad de México, cosa que no habían ocurrido. Por eso te insisto, ¿cómo medir estos 2 años desde el triunfo del presidente López Obrador y de Morena? ¿Cómo medir los logros y los no logros? El primer logro fue desmantelar el sistema de corrupción que se había institucionalizado desde el poder legislativo. ¿Qué se hizo? Se elevó a delito grave la corrupción, el robo de hidrocarburos y el fraude electoral. Hoy México se encuentra en la ruta de recuperar la soberanía energética. Solo un
un ciudadano que no se sienta mexicano, solo un traidor a la patria podría pensar que desmantelando la industria energética el país va a salir adelante. Las principales potencias en el mundo han logrado desarrollar la industria fósil y de ahí han transitado al desarrollo y a la sustitución con energías limpias, solar, eólica, y México está desmantelando todos los sistemas de corrupción con los que hicieron negocios en contra de los intereses del país. Era el propio gobierno en Hacienda, en Gobernación, en el SAT, en Pemex, en la Secretaría de Energía, quienes hacían negocios para saquear al país. Así se institucionalizó desde el Poder Ejecutivo con la complicidad del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores y del Poder Judicial. Toda la corrupción se institucionalizó. En 2 años se ha logrado detener esa corrupción que representaba en un solo ejemplo la condonación de impuestos. Estamos hablando de más de 2.5 billones de pesos. Esto es equivalente a la construcción de más de 1,500 hospitales para atender a la población que hoy, afortunadamente, antes del COVID, el presidente de la República pudo rescatar todos los elefantes blancos que se habían construido como hospitales, con obras costosas, en fideicomisos públicos, y hoy el reporte es que no se ha colapsado el sistema de salud, que lamentablemente por la mezquindad política quisieran que ya se hubiera colapsado. Ese es el comentario, Paco. Hay, desde luego, una inversión extraordinaria con el Tren Maya, el tren transísmico, lograr el sueño previo a la Revolución Mexicana de conectar al Pacífico con el Golfo, con el Atlántico, en el marco de la firma del acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. México va a jugar un papel muy importante con este tren, con esta vía férrea que permitirá el intercambio de mercancías entre Europa y Asia y dejará de ser únicamente el Canal de Panamá el acceso comercial más importante del continente. Esto se está logrando porque tenemos un gobierno honesto y tenemos un gobierno que está logrando justicia tributaria y justicia distributiva en nuestro país. Pues, senador Alejandro Armenta, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Al contrario, son 2 años en donde quiero cerrar el comentario de esta naturaleza, de esta manera, Paco. En Morena combatimos la corrupción, sea quien sea, que se investigue. No queremos impunidad. Si algún funcionario de la administración pública, si un senador, si un diputado, si un presidente municipal, si un gobernador o gobernadora cometen actos fuera de la ley, en Morena queremos que se castiguen. No queremos más hijos de Vibriesca, no queremos más Genaros García Luna, no queremos concesiones mañosas y concesiones que amparen el saqueo de los recursos naturales en nuestro país. Ese es el mandato que tenemos a 2 años de las y los mexicanos, y por eso acompañamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y acompañamos al coordinador Ricardo Monreal en esta lucha. Senador, te agradezco de nuevo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias a ti. Muy buenas noches, el senador Alejandro Armenta, senador de Morena, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado.